Bienvenidos a este video. Mi nombre es Fabiola Valera, soy la identidad 30-116-144 y estudio en la Universidad Valle en Monboy, la carrera de Contaduría Pública. Esta es mi cédula y el día de hoy les voy a explicar el presente continuo o progresivo en inglés, reglas ING, oraciones positivas y negativas, preguntas y respuestas. Este tiempo nosotros lo utilizamos para hablar acerca de actividades que están sucediendo justo en este momento y este tiempo utilizo obligatoriamente lo que es el gerundio. ¿Qué es el gerundio? Es muy fácil. Es el verbo en presente, en este caso, más la terminación ing. Ing significa en español ando y endo. Por ejemplo, cuando decimos yo estoy corriendo, nosotros estamos estudiando, que en inglés sería I am running, we are studying. Aquí tenemos los siguientes ejemplos de verbos con ing. Cook más ing, cooking. Significa cocinar, cocinando. Swim más ing, swimming. Significa nadar, nadando. Play más ing, playing. Significa jugar, jugando. Bite más ing, biting. Significa morder, mordiendo. Para formar el gerundio tenemos reglas, que se llaman las reglas del ING. La primera, los verbos que terminan en una consonante se le agrega ING al final. Tenemos el verbo work. Como termina en una consonante, le agregamos el ING. Quedaría working, que significa work, trabajar, trabajando. La segunda regla es todo verbo de una sola sílaba que termine en una única consonante, se le duplica la consonante y se le agrega ing. Tenemos el verbo stop. Termina en consonantes y es de una sola sílaba, por lo cual duplicamos la P y agregamos ing, quedaría stopping. Significa detener, deteniendo. La tercera regla, los verbos que terminan en E, se elimina la E y se coloca el ing. Dance es el verbo que tenemos aquí. Se quita la E, se pone el ing y queda dancing. Y la cuarta regla, si un verbo termina en Y o W, solo se agrega ing. Study termina en Y, por lo cual se agrega el ing. Studying. Blow termina en W, por lo cual solo se agrega el ing. Blowing. Estas cuatro reglas se aplican de forma generalizada, ya que existen excepciones que dependen de la entonación y pronunciación de los verbos. Y hay que estar pendientes aquí de que para el verbo work no aplica la segunda regla porque este termina con dos consonantes y la segunda regla aplica para las que terminan con una única consonante y de una sílaba. Vamos con las oraciones positivas. La fórmula es la siguiente. Sujeto, verbo to be, verbo con ing y complemento. Recordamos que los sujetos o pronombres personales que tenemos en inglés son estos de aquí. I, que es yo, you, que es tú, he, él, she, ella, it, eso para referirse a una cosa o animal, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos, y aquí tenemos el verbo to be correspondiente para cada uno de ellos, que es, tenemos el am, are y el is. Ejemplos. You are dancing to a BTS song. Tú estás bailando una canción de BTS. Aquí tenemos el sujeto, you, are, el verbo to be, el verbo con ing, dancing, más el complemento. El segundo ejemplo, she's playing tennis with her friends. Ella está jugando tenis con sus amigos. Tenemos el sujeto, she, verbo to be, verbo con ing, playing, más complemento. Vamos con las oraciones negativas. La fórmula es la siguiente. Sujeto, verbo to be, se le agrega el not justo después del verbo to be, verbo con ing y complemento. Ejemplos. You are not dancing to a BTS song.
tú no estás bailando una canción de BTS. Tenemos el sujeto you, el verbo to be are, la negación, que es el not, verbo con ing y complemento. Segundo ejemplo, she's not playing tennis with her friends. Ella no está jugando tenis con sus amigos. Tenemos sujeto, she, verbo to be, not de negación, verbo con ing, playing, más complemento. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. Aquí tenemos tres fórmulas. La fórmula para la pregunta, aquí se cambia de lugar el verbo to be y el sujeto, poniendo el verbo to be de primero y luego el sujeto. La fórmula de la pregunta quedaría así: verbo to be más sujeto más verbo con ing más complemento y el signo de interrogación al final. Aquí en esta tabla podemos ver cómo quedaría ese intercambio del sujeto y el verbo to be para convertirlo en pregunta para todos los pronombres personales que existen en el inglés. Ok, ahora con respecto a las respuestas positivas, se comienzan con un yes, que significa sí, luego se coloca la pregunta que nos están diciendo, pero con estructura de oración positiva, es decir, sujeto más verbo to be más verbo con ing más complemento. Las respuestas negativas comenzamos con un no de negación, luego vamos a colocar la pregunta que nos están dando, pero con la estructura de oración negativa, es decir, sujeto, verbo to be, el not de negación, el verbo con ing y el complemento. Vamos con un ejemplo. Is she playing tennis with her friends? ¿Ella está jugando tenis con sus amigos? Aquí vemos el verbo to be de primero, sujeto, she, verbo con ing, playing, complemento. Respuestas positivas. Yes, she is playing tennis with her friends. Sí, ella está jugando tenis con sus amigos. Comenzamos con el yes, luego el sujeto, she, verbo to be is, playing, verbo ing y complemento. La respuesta negativa, no. She's not playing tennis with her friends. No, ella no está jugando tenis con sus amigos. Comenzamos con el no. Colocamos el sujeto, she, is, verbo to be, el not de negación, playing, verbo ing y complemento. Como pueden ver, las respuestas se hacen con lo mismo que nos dan en la pregunta. Tenemos el she, el is, el playing y el complemento. Con la estructura de oración positiva y negativa. Aquí es muy importante recordar que es muy importante poner los dos not en las respuestas negativas, porque si colocamos solo uno, no está correcto. Bueno, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias. Goodbye.